Hola queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Con mucha alegría seguimos aquí en nuestra tradicional Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, con nuestros invitados especiales, sobre todo ahora que Chile es el invitado de honor, país invitado de honor, entonces ha traído lo mejor. En este caso, en literatura infantil que hemos tenido un encuentro maravilloso. Queremos darle la voz a nuestra invitada especial, Camila Valenzuela León. Permítame, por favor, una cortita biografía que es necesario. Ya ustedes van a buscarla, la googlean, como decimos, porque lo que queremos, sobre todo, aprovechar de escucharla a ella. Ella es investigadora, editora, doctora en literatura chilena e hispanoamericana, magíster en historia del arte, magíster en edición de libros, diplomada en fomento lector y literatura infantil y juvenil, licenciada en literatura creativa. Es fundadora, coordinadora y docente del diplomado en literatura infantil y juvenil del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Además, me estoy saltando muchas cosas. Desde 2013 imparte cursos de literatura, talleres de escritura y clubes de libro. Una tan joven y una extensa biografía con todas estas sus actividades dedicadas para promover el gusto por la lectura y mucho más. Entonces, vamos a iniciar enseguida las preguntas, pero permítame escucharla. Allá está tu cámara, por favor, para que vos des un saludo, Camila, antes que nos iniciemos. Sí. Bueno, primero que todo quisiera agradecer profundamente la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, es mi primera vez acá y ha sido muy grato. Este festival cultural es precioso. Estoy muy contenta y espero que se repita la invitación. No me he ido y ya quiero volver. Bueno, hemos quedado que sí, quiere conocer Samaipata, quiere venir con su marido, así que 100% cuando uno dice lo voy a hacer, se hace. Querida Camila, ha sido un placer este par de días intenso de conocerte. Sí. Va a ser un placer también conocer un poquito, profundizar en toda esa vida riquísima literaria que tenés, ya la llevas adentro. Y te voy a preguntar, tu formación es admirablemente amplia y rigurosa. Doctora en literatura, magíster en arte e historia, editora, escritora. ¿Qué fue lo primero que despertó tu vocación? ¿Dónde nace tu amor por los libros? Ay, acá yo siempre recuerdo un texto de Annie Ernaux, esta autora francesa ganadora del Nobel, que dice que ella cumple con el mito de la escritora, que es como esta idea de que una no sabe muy bien cómo ni dónde nace el momento en el que uno dice, ya, quiero ser escritora, porque desde el momento en que uno tiene conciencia, ya quiso ser escritora. Entonces, cuando me hacen esta pregunta, ¿cuándo te diste cuenta que querías ser escritora? Es que yo nací queriendo ser escritora, desde que supe quién era yo, desde que tuve conciencia de quién era yo, supe que quería escribir y que quería dedicarme a esto. Y creo eso por un lado, y creo que por otro tuve la suerte también de crecer en una casa con libros. Mi papá era muy lector, mi mamá me fomentaba mucho la lectura también, entonces siempre tuve esa cercanía con la literatura. Llegué como de una forma quizás medio orgánica en ese sentido a los libros. Qué linda, hermosa tu respuesta, que coincide con muchos escritores, incluso artistas, músicos, que les digo, ¿y de dónde? Bueno, y siempre hay alguien en la familia que te despierta ese, lo llevas de repente, como vos decís, genéticamente, y está ya dentro, solamente necesitas eso que despierte. Muchas veces uno no sabe, pero personas, cualquiera, viene y te despierta esa chispa, como dice, esa chispa, y de pronto ya te encauzás en algo que estaba ya dentro tuyo. Entonces ya saben, siempre cuando aquí ven tantos padres de familias, profesores, los podcasts,
cuál es el padre, como digo, en el caso de padres de familia, qué importante tenerlos a los chicos conectados a todas las artes, ¿no? Claro, y si no se puede tener los libros en la casa de pronto, en Chile, por ejemplo, los libros son muy caros, tienen el 19% del IVA, eso es algo que quedó después de la dictadura de Augusto Pinochet, entonces es muy difícil acceder a ello, pero hay una gran red de bibliotecas públicas en Chile, entonces también ir hacia las bibliotecas, acercarse, ir a las ferias, a la feria del libro, ¿no? Como empaparse de esas instancias donde uno puede acceder a la literatura. Perfecto, eso es. Nosotros también tenemos una red de bibliotecas hermosísima. Son 20 bibliotecas que se reparten en los 15 distritos. Bueno, sigamos. A lo largo de tu carrera has trabajado tanto la creación literaria como la investigación académica. ¿Cómo conviven la escritora y la investigadora en tu día a día? ¿Se complementan o a veces se tensionan? Creo que ambas. Que los puntos de tensión son importantes para poder crear, pero al mismo tiempo se complementan en términos de que pienso en esta frase que tiene Stephen King en un libro que me gusta mucho, que habla sobre su oficio, se titula Mientras escribo. Y él dice que si no tienes tiempo para leer, no tienes ni el tiempo ni las herramientas para escribir. Entonces, qué interesante. Sí, entonces, en el fondo, yo, por ejemplo, uno de mis grandes proyectos es la reescritura de cuentos de hadas. Y mi tesis doctoral es un estudio sobre cuentos de hadas con perspectiva feminista. Entonces, si te fijas, hay un complemento ahí, pero al mismo tiempo está el punto de tensión, porque me interesa tensionar ese campo de estudio de los cuentos de hadas, no con una mirada clásica, sino contemporánea, feminista, ecológica, latinoamericana. Qué bonito, qué manera de poner las cosas en claro. Y sigo fascinada con tu respuesta cortas y concisas. Ay, muchas gracias. Pues, sí, porque de pronto, bueno, gracias a Dios los podcasts se quedan para poder verlos y poder tal vez ordenar las ideas, ¿no? Sí, claro. Qué bien. Has desarrollado una saga como Saori, sí, pero también libros como Nieve Negra, De Bosque y Cenizas, y el reciente Hansel y Gretel. ¿Qué temas te obsesionan como narradora? ¿Hay una intención de releer los cuentos clásicos desde una nueva mirada? Sí, me interesa mucho tomar estos imaginarios clásicos y llevarlos a lo contemporáneo, como te decía, desde una perspectiva feminista, latinoamericana. Me interesa también, sin duda, politizar esos espacios. Creo que la literatura, lo político y lo social están dialogando constantemente y desde ahí trabajo también. Mi literatura me parece, o esa es mi intención al menos, que sea profundamente política y social. Desde ahí construyo todo el universo que he creado, desde Saori, que es esta saga, está protagonizada solo por mujeres, por ejemplo. Me interesa mucho lo que ocurre en lo privado, en lo doméstico, entendiendo, un poco aludiendo a esta frase de Kate Millett, una feminista radical, que publicó Política Sexual, uno de los libros más importantes en términos de teoría feminista, y ella dice, lo personal es político, ¿no? O sea, en el espacio cotidiano, en el espacio íntimo, hay política. La política no ocurre de la puerta de la casa para afuera, sino que empieza en el espacio doméstico. Y la mayoría de mis novelas ocurren dentro de ese espacio también, ¿no? Como entendiendo que hay, de nuevo, puntos de tensión que es necesario relevar y politizar. Sería mucho, si pudieras acercarte a alguno de estos, por decir de repente Hansel y Gretel, que es bastante conocido. ¿Cómo podrías explicarnos cómo funciona? En el caso de... O cualquier otro que se te resulte más fácil de lograr. En el caso, yo creo que quizás podría ser De Bosque y Cenizas, que es la reescritura de La Cenicienta. Ya.
Mi Cenicienta es una Cenicienta, primero latinoamericana, está en un contexto muy chileno, de los años 30, precarizado, vulnerable. Ella no tiene un zapatito de cristal, tiene una alpargata. Y quien la rescata no es un príncipe, no es un hombre, sino que quien la rescata son sus vecinas, son otras mujeres. Y que creo que eso da cuenta muy bien de las redes feministas, de las redes entre mujeres, ¿no? De que quien te salva al final del día no es tu príncipe azul, es tu mamá, son tus hermanas, son tus amigas. Entonces, eso es un poco, por ejemplo, lo que ocurre con De Bosque y Ceniza. En el caso de Las Durmientes, que es la reescritura de La Bella Durmiente, ahí hay una referencia muy clara con la dictadura, con la violación a los derechos humanos que se vivieron en Chile. Entonces no es una reescritura fácil en términos de, quiero contar cómo este nuevo príncipe viene a besar a la princesa y la despierta, sino que al contrario, es como estas mujeres que en los cuentos clásicos de Perrault y Grimm son construidas como seres pasivos, domesticados, dóciles. En mis reescrituras son agentes de acción, agentes sociales y personajes que se van construyendo a sí mismas en el fondo. Qué interesante, qué bien. Esto, antes de pasarme a otra pregunta, ¿estos libros se consiguen en Amazon? Creo que hay algunos que, por ejemplo, Saori, Hansel y Gretel probablemente, porque esos son libros que publiqué por editoriales transnacionales, claro, yeah. Planeta, Random House, etcétera, yeah. SM. Pero en el caso de mi proyecto de reescrituras de cuentos de hadas, Las Durmientes de Bosque y Ceniza, está por Pez Espiral, que es una editorial independiente chilena, que está escrita por una mujer chilena, editada por una mujer chilena, diagramada, ¿no? Todo ocurre dentro de ese trabajo como más artesanal, si se quiere. Y ahí no vamos a llegar a Amazon, pero no vamos a llegar porque es un gesto político, ¿no? O sea, claro. no nos interesa estar en Amazon, nos interesa estar acá, en Latinoamérica, y pueden encontrar mis libros, por ejemplo, acá en el stand de Chile, claro. O hablar directamente con Pez Espiral, que es la editorial, y ellos hacen envíos a toda Latinoamérica. Perfecto. Como fundadora del diplomado en literatura infantil y juvenil en la USACH, ¿cómo ves hoy el panorama de la LIG en América Latina? ¿Estamos generando contenidos que conecten verdaderamente con la infancia y adolescencia actual? A mí me parece que sí, que sin duda, y yo soy profundamente latinoamericanista, me interesa crear y editar acá, me interesa relacionarme con gente de Latinoamérica, relevar nuestra literatura, nuestro quehacer, y en ese sentido pienso que hay tremendos referentes en Latinoamérica, en Argentina, Liliana Bodoc, Inés Garland, Paula Bombara, en Brasil, Lilia Boyunga, Ana María Machado. O sea, podríamos seguir nombrando autoras que me parece que son grandes referentes, que llevan una trayectoria tremenda, ganadoras del Hans Christian Andersen, que es como el Nobel de la literatura infantil y juvenil. Entonces creo que sí, que se está haciendo una literatura muy interesante en la medida que releva las tensiones, a propósito de lo que hablábamos recién, las tensiones, los problemas, las preguntas que surgen en este territorio, ¿no? Y que es un territorio que fue conquistado, colonizado, evangelizado, ¿no? Violentado finalmente. Y eso significa que nuestra literatura no va a estar anclada en ese facilismo europeo, ¿no? Es distinta. Y a mí eso me interesa, y creo que esa diversidad latinoamericana se ve en la literatura infantil y juvenil, y creo que cada vez más va tomando más consistencia en el fondo. Sí, me parece que sin duda hay un tremendo trabajo que se ha desarrollado, y no solo en términos creativos, sino que también investigativos, editoriales, propuestas editoriales interesantes, sí. Estoy completamente de acuerdo, justamente es lo que hablábamos con, sí. Tu compatriota. Manuel Peña, Muñoz, tremendo. Así es, y
coincide que ha crecido enormemente. Sí, sí. Y tiene mucha relevancia, incluso eso, sobre todo cuando se trata de como que la literatura infantil y juvenil ha pasado a otro nivel. Sí, sí. A un nivel de poder ser investigado, de que sea como una carrera también, que se estudie, que sea parte de la maestría o de la... O sea, cuando yo inauguré el diplomado que coordino hasta el día de hoy, en IDEA USACH, no existía ningún otro diplomado de literatura infantil y juvenil en Chile. Y hoy en día debe haber una oferta de más de 10 diplomados de literatura infantil y juvenil en nuestro país, y eso significa que hay demanda. Eso significa que hay interés. Entonces sí, está creciendo. Porque había una necesidad, o sea, encontraron un nicho y está creciendo. Exacto, sí. Qué bien. Ahora, participás en la otra, una red crítica sobre las problemáticas del mercado editorial, la enseñanza y la mediación. ¿Qué crees que aún falta en Latinoamérica para que la LIC sea valorada no solo, digamos, como literatura para niños, sino como literatura en toda su potencia? Exactamente lo que creo que, no sé si es algo que falte, pero que quizás podría menguar un poco esta necesidad pedagógica y didáctica que tendemos a poner sobre la literatura infantil y juvenil. En términos de que muchas veces, por ejemplo, como autora me preguntan, ¿cuál es el mensaje de tus libros? Yo no tengo ningún mensaje. Lo que yo pretendo con mis libros es, ojalá, crear una instancia de placer estético, reflexivo, crítico, pero el mensaje no lo doy yo, el mensaje lo pone el lector, digamos, ¿no? El libro se completa cuando llega el lector. Ahí se completa el acto de lectura, ni siquiera cuando el lector lo tiene en sus manos, es cuando lo empieza a leer y cuando lo termina. Ahí está el acto de lectura completa. Entonces creo que es importante, si bien es importante la mediación lectora en las escuelas, creo que también es importante desligar un poco, como te decía, la literatura infantil y juvenil de ese aspecto didáctico y pedagógico que a veces constriñe este campo, que nos dicen, no, esto no es para niños, esto no es para niñas, esto no es juvenil, ¿no? Y bueno, abramos un poco como el espectro, ¿no? Y veamos que de pronto obras que nos parecen medio rupturistas pueden perfectamente caber dentro del campo, quizás no en el aula, pero sí desde el placer estético que va a tener ese lector o esa lectora en silencio, él o ella solo, ¿no? Estoy pensando en estos autores de otra época, Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, que ellos escribían literatura infantil, pero no era para los niños, era dirigida a los adultos. ¿Estás de acuerdo? Yo creo, bueno, en el caso de los hermanos Grimm, sin duda escribieron para niños en términos de que el prólogo de la segunda edición de Cuentos de Niños y del Hogar, donde están contenidos todos estos cuentos, en el prólogo ellos se lo dedican a la infancia. Está ahí, digamos. O sea, ellos mismos como autores, a diferencia, por ejemplo, de Perrault, que sus cuentos de antaño se los dedicó a las mademoiselles de la corte, ¿no? Particularmente a Carlota, que era la sobrina del rey Luis en ese entonces, y Carlota tenía 20 años cuando él le dedicó ese prólogo. Entonces, en el caso de Perrault, en realidad no se lo estaba dedicando a niños o niñas, se lo estaba dedicando a las jóvenes de la corte. Y por eso tiene todos estos accionamientos en términos de la conducta femenina. Los Grimm sí se lo dedicaron a la infancia, y en el caso de Andersen también. Pero creo que lo que nos lleva a pensar que no son para niños o niñas hoy es que la conceptualización de infancia y la noción de infancia que tenemos hoy es muy distinta a la que había en el siglo XIX, cuando estaba recién surgiendo ese concepto. O sea, pensemos que los derechos de los niños o las niñas son de principios del siglo XX. Y eso, el hecho de que nosotros veamos esta infancia como dulce, tierna, que hay que contener y proteger, esa no es la infancia de Grimm ni de Andersen.
Entonces, por eso no nos resulta, creo yo, como, estos cuentos no son para niños. ¿Cómo Grimm y Andersen pensaron que estos cuentos eran para niños? Bueno, es que nuestra noción de infancia tiene más de 100 años de diferencia de la noción de infancia de estos autores. En tu experiencia con clubes de libros, de lectura, perdón, en tu experiencia con con clubes de lectura, ¿qué te sorprende o emociona más del diálogo con jóvenes lectores? ¿Cómo reaccionan ante tus historias? Creo que lo que más me emociona es cuando logro yo misma salir de mi perspectiva adultocéntrica, de alguna manera, ¿no? Como de creer que tengo que llegar a mediar un texto, tratando de dar yo ciertas respuestas, y en realidad llego al club y hago una sola pregunta y todos empiezan a dar respuestas o a hacerse más preguntas que encausan la conversación en el fondo. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces como adultos tendemos a ser condescendientes con la infancia y con la adolescencia. No van a entender, mejor no doy este texto, es muy difícil. Y creo que da lo mismo si no entienden, porque hay un entendimiento que es lógico-racional, ¿no? Que es quizás el que esperamos los adultos, pero hay otro entendimiento que es el asombro, que es cuando, no sé, uno entra a un bosque, no a un monocultivo, a un bosque real, y queda en total asombro. Y uno se pone a llorar, ¿no? Y ahí hay un entendimiento que pasa por el cuerpo, que pasa por las emociones, por las sensaciones, que creo que es quizás similar a lo que ocurre con la literatura, con una literatura que nosotros, como te decía, como adultos, podemos decir, no, esto es muy complejo para los niños, para las niñas, no lo van a entender, y después ellos lo leen y tienen este momento como de placer estético y de total asombro que les permite ingresar al texto de una forma que, como te decía, quizás no es lógica racional, pero que es otra forma de acceder al conocimiento, ¿no? El asombro creo que es otra forma de acceder al conocimiento, y eso es algo que a mí no me deja de sorprender en los clubes de lectura que doy, sobre todo para jóvenes, ¿no? Ya que estamos hablando, estamos finalizando ya las preguntas, pero me encantaría que profundicemos un poquito. Acá tenemos varios clubes de lectura, sobre todo de jóvenes, de adultos, incluso digamos, de los más grandes. ¿Qué recomendarías en los clubes de lectura? Bueno, claro, cada uno, me interesa más en lo que es juveniles, clubes para incentivarles el gusto por la lectura. ¿Qué es lo que deberíamos, qué debería centrar al club? Yo creo que, o al menos lo que yo intento aplicar en mis clubes de lectura para jóvenes, son dos elementos fundamentales. El primero es no llegar yo con respuestas, sino con muchas preguntas, porque creo que las preguntas abren el diálogo, ¿verdad? Y lo segundo, bueno, y las preguntas también permiten no ser condescendientes con los lectores más jóvenes. Y lo segundo es que a mí me interesa ir yo hacia ellos y no que ellos vengan hacia mí, en términos de, quizás yo quiero que lean a Inés Garland o a Lilia Boyunga, pero ellos están leyendo Boulevard, ¿no? Bueno, tengo que ir yo a lo que ellos están leyendo, ver qué les interesa a ellos, y desde ahí articular el programa del club, ¿no? Entonces muchas veces le pregunto, ¿qué quieren leer? ¿Qué están leyendo? Y ahí también se forma algo que me parece muy lindo y fundamental en la vida para todo, que es la reciprocidad, ¿verdad? ¿No? Como ellos me dan un corpus de lectura que quizás yo no conozco, y luego yo medio esa lectura. Entonces hay un vínculo recíproco, ¿no? Donde yo te doy y tú me das. Porque si no funciona así, es como... Sí, es verdad. No tiene sentido, ¿verdad? Sí, es como que... Sí, la reciprocidad es importante, ¿no? Es fundamental en la vida. Y eso es exactamente, es para todo. Sí. Uno espera, yo aporto, pero también quiero que aportes. Claro. Yo también lo necesito. Exacto. Sí. Mira, eso
Sabemos que tenemos en Santa Cruz muchos clubes de lectura y bueno, ya sabemos, aquí tenemos una experta de repente para alguna vez escribirle y decirle, ayúdanos aquí que estamos para encauzarnos y promover. Los clubes de lectura son maravillosos porque es una manera que te vos identificás como cuando son, igual que los clubes de deporte, Claro. ¿no? Porque tenés ese mismo gusto, además comparten, tienen temas de charla, es muy, muy bueno. Querida Camila, estamos llegando ya, finalizando la entrevista. ¿Querés decirle algo al público, una despedida, Sí, recomendación? Quiero de nuevo agradecer la invitación, agradecer la instancia, las preguntas, la organización, la amabilidad. Ha sido muy grato, muy importante también. Yo te decía que soy latinoamericana y profundamente latinoamericanista. El año pasado pude estar en Filbo, en Colombia, este año en Bolivia, y me llena el corazón, así que muchas gracias. Muchas Qué gracias. lindo. Gracias a vos, querida. De verdad, lindo conocerte. Sí, igualmente, lindo conocerte. Muchísimo. Eso es lo maravilloso de conocer a personas que te dejan una huella, te dejan ya su sello en el corazón, uno no se lo olvida nunca. Siempre aprendemos algo, eso conversábamos, eso es lo bello siempre, y que te hace un ser humano mejor, un mejor ser humano. Que eso es lo que queremos. Mientras tratemos de ser mejores cada día, pues vamos a ir bien. Y gracias por todo el apoyo que están dando a la Feria del Libro. Y gracias, Camila, por haber hecho ese, porque no deja de ser un esfuerzo separarse tu casa, tu familia, para venir aquí a dejarnos ese sello, esa huella. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Nos despedimos entonces. Chau, chau.